vez se han preguntado el significado de la palabra restauración? ¿Y lo que es un aula-taller de restauración? En este corto reportaje intentaremos contestar mínimamente a estas dos preguntas y acercarnos a un tipo de restauración que es el acabado italiano, particularizando en el veneciano. En la calle coruñesa Rodrigo Alfredo de Santiago, que une la calle Alcalde Liaño Flores con la avenida Finisterre, en el barrio coruñés del Agra del Orzán, justo al lado del Instituto de Enseñanza Secundaria del mismo nombre, se encuentra en el número 51 bajo un aula-taller con el nombre de Antica Bottega Venezia. Este local está dedicado a la restauración de todo tipo de objetos antiguos, siendo los muebles su principal objetivo. La primera pregunta que surge es el porqué del nombre. La respuesta nos la indica su dueño, director y profesor, Luis Miguel Colaviccia Taboada, que nos dice que es por tener un nombre en italiano, ya que vivió cerca de Venecia. Su experiencia viene de allí y la parte de restauración es lo que tienen en el norte de Italia. Si se fijan, también aparece un subtítulo Arte 23. Luis nos explica que lo puso en honor a su madre, natural de Guísamo. El 23 es el número de su casa en esta población mariñana. El apellido de Luis Taboada resalta su galleguidad y el primer apellido nos indica su procedencia italiana. Él mismo, con su voz, nos explica el otro subtítulo del rótulo: Aula de Restauraciones y Acabados Italianos. En esta misma explicación, una de las alumnas del taller, Carmen Quiñoa Rodríguez, nos explica también su propia experiencia. Bueno, hay de dos tipos. Una restauración clásica, que es ebanistería básica, tapicería básica y pintado de muebles con técnicas que salen de libros muy antiguos del siglo XVII, XVIII. ¿Y solo madera? ¿Solo restaurar madera, no? Bueno, sí, lo más es madera. Tuvimos algunas experiencias con plástico, con materiales más modernos, pero más bien es madera. Algo de hierro, pero no, madera lo más. Carmen, ¿cómo llegaste como alumna aquí al taller de Luis? Pues yendo a otro taller donde él estaba impartiendo un curso. Yo ese curso no lo pude realizar por cuestiones de horarios laborales y entonces una compañera mía que sí fue tenía que ir a recuperar unas clases y entonces le dije yo, hombre, pues voy contigo porque así veo lo que hacéis y tal. Y así me enganché. ¿Y cuál fue tu evolución? ¿Cómo empezaste? ¿Eras nivel mínimo y después cómo llegaste? ¿Cómo viste tu evolución en este taller? Muy buena. Yo empecé ¿Pero cómo empezaste? ¿Ya tienes algo de nivel ya? No, vamos, yo con relación a esto no. Yo tenía un nivel de restauración súper básica de todo, nada más. Lo que pasa es que aquí se amplió muchísimo más y se completó, por supuesto. ¿Y por qué te enganchó este taller? Este taller precisamente. Bueno, porque me gustan las técnicas que utilizan de acabados y lacados venecianos, que es el único que hay en Coruña, que sepamos, que realiza este tipo de técnicas. ¿Qué pretendes tú con este tipo de técnicas, que dice Carmela? Eso, poder que lo más posible que más gente pueda acceder a estas técnicas que son muy antiguas y si no se pierden. Sí, pero coméntalas un poquito, así que algo de ellas. Bueno, son técnicas de pintura, por ejemplo, de los muebles que utilizaban en Toscana, sobre todo en el norte de Italia, en el siglo XVII, XVIII. Técnicas de lacato veneciano, que son técnicas siempre de la misma época más o menos,
y lo que buscamos hacer aquí sí es mantener la originalidad, entonces todo es natural, todos los elementos, todos los materiales son naturales. Ahora, contanos cada uno desde vuestro punto de vista cuál es el proceso de una restauración completa. Por ejemplo, llega un mueble aquí y hasta el proceso final. Primero me lo cuentas tú como profe y después ella como alumna. Bueno, un proceso completo pero breve, vamos. Por ejemplo, llega un mueble aquí averiado. Un mueble, antes de todo, se tiene que consolidar. Evaluar, consolidar y limpiar bien, prepararlo. Sí. Se tiene que preparar. ¿Y con qué tipo de técnicas lo preparáis? Buscamos hacerlo con las técnicas siempre más naturales posibles. Solo el enemigo de cualquier mueble es el carcoma. Entonces, con el carcoma no se puede jugar. No tenemos la certeza 100% que podemos sanearlo, porque nadie lo puede decir. Pero sí, eso es lo único que utilizamos, resinas sintéticas, y desde ahí lo preparamos y luego tenemos la técnica de la pintura, desde la manitura, es una terminología bastante técnica y italiana. ¿Y tú, como alumna, cómo viste el proceso ese? ¿Cómo lo fuiste asimilando desde la eliminación de la carcoma? Muy fácil. Cuéntanos un poco así como... Pues nada, coges el mueble, lo miras, lo observas, empiezas a mirar, a sacar las partes que están más dañadas, le inyectas con una jeringuilla, agujero por agujero el producto, dos o tres o más veces, si es necesario, según como esté. Y una vez que está eso saneado, pues empezamos ya a hacer la siguiente fase. ¿Este tipo de materiales son fáciles de encontrar en el mercado? Sí, sobre todo con internet hoy en día se encuentra todo. Aquí en España se puede encontrar. ¿Y el precio es asequible, es muy caro? El precio es muy bajo, son materiales básicos, no hay nada de complicado y nada de demasiado costoso. Yo os escuché alguna vez de que este proceso era reversible. ¿Qué significa eso de ser reversible? Reversible porque en cualquier momento se puede quitar y hacerlo otra vez de nuevo o cambiarlo simplemente. Y para casi terminar, cualquier persona que quiera restaurar un mueble u otro objeto valioso para él, ¿de qué manera puede hacer uso del taller y cómo hacerlo? Simplemente contactar con el número de teléfono y preguntar y venir aquí a traer el mueble para que le evaluarlo. Sí. Y se le aconseja o bien como alumno o bien como usuario, bueno, como cliente, vamos. Nosotros buscamos siempre que sea un alumno. Porque lo mejor es trasladar un poco de información. Como pueden observar en las imágenes, el taller, además de un centro de trabajo y aprendizaje, también fomenta las relaciones humanas de personas distintas, de las que siempre hay algo que aprender. Esos momentos de descanso para tomarse un café o infusión, acompañado de alguna dulcería, casi siempre hecha por los alumnos, sirven para el comentario de diversos temas vistos desde varias perspectivas. Este reportaje finalizará con la exposición de una serie de fotografías donde podrán observar diversos muebles, vistos antes de la restauración y después de la misma. Esperando que hayan disfrutado del vídeo, les animamos a que se acerquen al aula taller, pregunten cualquier duda sin ningún tipo de compromiso y además podrán comprobar in situ el funcionamiento y el trabajo que se desarrolla en el taller
tan original y único en la ciudad de La Coruña.